Hola amigos, bienvenidos a Salud y Bienestar y con el gusto de llevarles todos los fines de semana los temas de actualidad en salud y belleza con los mejores profesionales. Salud y Bienestar llega a ustedes a través de Unión Radio 90.3 FM y su red de emisoras en todo el país. También puede seguir la transmisión en vivo por www.mundour.com, buscar la pestaña de Radio en Vivo y bajar y darle clic a Unión Radio 90.3 FM y por Simple TV Canal 980. También nos puede seguir en @mundourweb, @radioescuela. Nuestro equipo que hace posible este programa: Gitan Jalí Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgüe, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción general y locución de este espacio, quien tiene el gusto de hablarles, Mercedes Elena Ledesma. También los invito a participar a través de mi correo saludybienestarunionradio@gmail.com. El tema de hoy es un tema que siempre yo hago mención a esto, que ahora lo maneja todo el mundo. Con esa tecnología que tenemos a la mano, que a veces abusan de ella, de Google, ¿no? La tiroides no solo es responsable de regular el peso corporal. Puse este tema así porque parece que ella lo único que hace es eso, según algunos comentarios que nos llegan a nosotros los médicos a través de nuestros pacientes. Nuestro invitado, el doctor Carlos Prosperi, médico internista y endocrinólogo. Carlos, bienvenido a Salud y Bienestar nuevamente. Y quiero exprimirle el jugo a la tiroides hoy. Dignificar más toda esa labor que ella tiene, que es muy chiquitita, no tan grande como el hígado, pero hay que ver que es un laboratorio. Bienvenido. Gracias, doctora Mercedes, gracias al programa Salud y Bienestar y gracias a Unión Radio por la invitación. Bueno, como usted lo dijo, doctora, a veces el paciente se orienta por doctor Google o doctor Wikipedia, nosotros siempre lo decimos. Yo creo que sí. Deberían orientarse por el médico real, pues, o sea, sí, el en vivo, el que conversa con ellos. Bueno, sí, el médico de confianza. De confianza. Que le puede dar la mejor orientación al especialista que lo va a ver. Y sabemos por qué, doctora, porque muchas de las cosas que allí publican no tienen estudios que sustenten con base realmente qué significa esta patología, qué conlleva esta patología. Y bueno, la tiroides es sumamente interesante. Yo siempre he dicho, esa es una glándula chiquitita que está en la región anterior del cuello, está conformada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unida a una estructura que se llama istmo. Ella es la glándula madre del metabolismo. Yo siempre he dicho, o nos acelera mucho o nos pone muy lentos. Sí, tienes toda la razón. Y pasa desapercibido, ¿no? Parece que se hace notar o cuando engordas o adelgaza, o cuando el cuello se pone raro, algo así. Ella está en el cuello, pero ella es visible cuando nos miramos en el espejo, que nos estamos acomodando una bufanda, los zarcillos. ¿Cómo podría ser evidente? ¿Es mejor que no se vea? Bueno, doctora, por lo general así debe ser. Ella no debe ser visible. Sí debe ser palpable al momento del examen físico, pero no debe ser visible. Si usted al momento de colocarse una bufanda, de arreglarse el cuello, se ve un aumento de volumen en la región anterior del cuello, debe acudir el médico. ¿Por qué razón? Porque sobre todo por debajo del cartílago cricoide. ¿Por qué razón? Porque debería tener aumento de volumen y por ende una patología de la tiroides. Claro, sí, es necesario. Eso forma parte del examen físico. Así mismo es, doctora. Bueno, hallazgos clínicos y hallazgos físicos por parte del paciente, porque el paciente también lo nota, o sea, nota el aumento de volumen. Y bueno, y si va acompañado, doctora, siempre hemos dicho que la tiroides, cuando tenemos, si nos vamos a las patologías de la tiroides, sobre todo en la parte crónica, como es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, el paciente le debe llamar la atención. Nosotros decimos que cuando hay hipotiroidismo, hay una baja producción de hormonas y por ende existe un metabolismo lento. El paciente puede presentar agotamiento físico, cansancio. Esto se puede acompañar o no de caída del cabello, incremento del sueño, debilidad generalizada, estreñimiento, ¿me entiendes? Intolerancia al frío. O sea,
esto es parte de la clínica aumento de peso, como lo dijo en un principio, doctor, el paciente aumenta de peso y quizás no tiene una razón que lo explique, porque el paciente que llega a la consulta te dice, bueno, doctor, pero yo entreno, yo hago ejercicio, me es difícil perder peso. Entonces, eso pudiera estar relacionado con una disminución en el metabolismo, y esto, por ende, puede estar también relacionado, valga la redundancia, con un hipotiroidismo. Ahora, cuando nos vamos a la otra contraparte o el extremo, el hipertiroidismo es un metabolismo acelerado. Las células se aceleran, puedes tener taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, temblor distal a nivel de manos, caída del cabello, pérdida de peso acelerada, evacuaciones continuas cuando es muy acentuada la patología. Y lo otro que es importante que puedes también encontrar en las dos partes es la habilidad emocional. Eso que nosotros a veces estamos tristes, a veces estamos alegres, eso se relaciona también con la patología tiroidea. Claro, muy importante. Fíjate, ¿cuáles son las principales hormonas que produce la glándula? Y porque te hago esta pregunta tan específica porque cuando se leen los exámenes de laboratorio o vas con el récipe, dice, ¿cuál se va a hacer? La TSH, T3, T4, y le dicen a uno todo el abecedario. Entonces, por eso es bueno saber cuáles son las que se producen, cuáles deben estar reflejadas, no solo en el examen físico que uno nota detalles, signos fuera de los síntomas que refiere el paciente, deben estar allí para apoyar ese diagnóstico clínico. Bueno, es importante también destacar, doctora, que la principal causa de hipo o hipertiroidismo es la tiroiditis linfocitaria crónica. Es una enfermedad inmunológica como lo es la enfermedad de Hashimoto. ¿Por qué razón hago énfasis en este tema? Porque también hay que solicitar los anticuerpos antitiroideos, la antitiroperoxidasa y la antitiroglobulina, para descartar que la patología no sea de origen inmunológico. Entonces, lo que se solicita es antitiroperoxidasa, que son los anticuerpos antitiroideos, la antitiroglobulina, y se solicita la hormona tiroestimulante, que es lo que todos conocemos en la abreviatura como la TSH, la T3 y la T4 libre. Nosotros muy poco usamos las totales, las que ejercen el efecto final, porque la hormona tiroestimulante estimula a las libres para ejercer el efecto final a nivel del metabolismo celular. Claro, o sea que llega a los órganos. Así mismo es, a los órganos. Claro. ¿Qué papel juega el yodo en la función normal de la glándula tiroides? También los pacientes dicen, no, yo tengo que tener cuidado con el yodo. Bueno, doctora, lo fundamental en esto, sabemos que el yodo inhibe la producción de ciertas hormonas, y esto también es importante. ¿Por qué razón? Cuando nos vamos al tema de la alimentación, sobre todo cuando hay hipotiroidismo, el tema de la alimentación es importante porque puede interferir el yodo y los alimentos que tienen yodo, sobre todo los mariscos y las algas, y alimentos como el brócoli, el col, que también tienen en menor porcentaje, pero también tienen cierta cantidad de yodo. Pueden interferir en el fármaco, como lo es la levotiroxina, que es la LT4. O sea, el famoso Eutirox, el famoso Synthroid, y por ahí hay uno que... Uy, el Synthroid era uno de los primeros que llegó a Venezuela. Para mí el mejor, doctor. Yo siempre recuerdo... Yo lo recuerdo con esos frasquitos. A nuestros maestros que sí, siempre hablaban de que el Synthroid era el mejor medicamento. Claro, ese es el nombre comercial del fármaco. Sí, claro. La base es levotiroxina. Y hoy en día también hay uno de origen colombiano que en lo particular me ha ido muy bien, que es el Tiroxin. En caso de que no consigas el Eutirox de Merck, y no es para hacerle propaganda a la empresa. No, para nada. No se trata de hacerle propaganda a la empresa, sino que lo que tenemos que decir es que nosotros queremos que el paciente tenga el mejor efecto, el efecto deseado. Claro. Y sabemos muy bien que hay que traen levotiroxina sódica que no tiene el efecto que nosotros esperamos. Sí, que la efectividad, pues, porque quizás la tableta se parezca bien ranurada, buena presentación, pero así como en otros medicamentos puede suceder, reflejado en el costo puede verse una disminución real de la concentración de la tableta, del medicamento en sí, de la molécula. Y es lo que yo digo, doctora, todo tiene una estructura de costo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, y discúlpenlo, como venezolanos que somos, tenemos que hablar en este tipo de terminología.
Entonces, la salud no tiene precio. No tiene precio, Claro. así mismo es, doctora, así mismo es. Me encanta ese comentario porque la salud es algo que se acuerdan de ella cuando se quiebra el equilibrio. Cuando le dice, oye, no estoy enfermo. O sea, ya ves que estás como limitado a muchas cosas. Entonces cuando te das cuenta que no es que genéticamente vienes perfecto, pues sí, claro, vienes perfecto, todo se acomoda. Pero cuando algo pasa, te das cuenta que no lo cuidaste bien, alguna parte o todo tu cuerpo, pues todo se refleja. En la parte hormonal es un conjunto, un sincronismo de todos esos órganos endocrinos y exocrinos, como la tiroides, una maravillosa glándula endocrina. Así mismo es, doctora. Yo creo que, y todos lo sabemos, que las hormonas son fundamentales para el Por metabolismo favor. de todas las células. Y no son culpables O sea, de todo tampoco. Tampoco, así mismo es. Pero Así mismo detrás de la tiroides hay 4 granitos, bueno, parecen granito, habichuelas chiquitas, que están pegaditas de la tiroides. Esas son, sí, las glándulas a ambos lados, las glándulas paratiroides. O sea, acompañan a la tiroides y son las responsables, por supuesto, de que nosotros mantengamos un equilibrio en los niveles de vitamina D, el calcio. O sea, sumamente importante. Por eso es que a la hora, nosotros siempre hemos dicho, bueno, hoy en día, con la tecnología y las nuevas técnicas quirúrgicas, que son importantísimo a la hora de hacer una tiroidectomía parcial o total. Por eso te toca el punto. Es importante, sea por cual sea el caso, porque sabemos muy bien que las tiroidectomías se sustentan en que tengas un nódulo que con signos compresivos, así no sea de origen maligno, o evidentemente que tengas nódulos malignos posterior a una punción por aspirado con aguja fina, que evidentemente tienes que extraer la glándula completa. Claro. Ahora, si tienes nódulos con síntomas compresivos de un solo lado, extraes solo un lado. Y bueno, y precisamente el objetivo es preservar las paratiroides para no llegar a futuro a hacer hipocalcemias recurrentes, sí, que son sumamente complejas y clínicamente son un poco fastidiosas porque el paciente no tiene una calidad de vida. Entonces, claro. Pero hoy en día existe, doctora, que bueno, gracias a nuestros excelentes cirujanos generales y de cabeza y cuello y también oncólogos, que a la hora de extraer la tiroides, ellos pueden implantar nuevamente las paratiroides. Excelente. En caso de que ya las extraigan en el sí, momento del acto quirúrgico. Sí. Vamos a escuchar nuestros tips y enseguida continuamos esta conversación sobre la glándula tiroides. ¿Sabía usted que Edmond Albius era solo un niño de 12 años, esclavizado y sin educación formal, en el año de 1841, originario de Madagascar? Este logró desarrollar una técnica innovadora para polinizar orquídeas vainilla de forma rápida y rentable, resolviendo así un enigma que intrigó a destacados botánicos de la época. Sin su contribución, la vainilla no habría alcanzado la popularidad que tiene actualmente. Madagascar se destaca como el mayor proveedor de vainilla en el mundo. Continuamos con nuestro tema sobre la glándula tiroides, esa maravillosa glándula endocrinológica que no solo es responsable de regular nuestro peso corporal, pues que siempre estamos con el espejo ahí enfrente y la tiroides es la culpable, la que está allí al lado, ¿no? Eso no es así. Con nuestro invitado, el doctor Carlos Prosperi, sí, lo dije bien, Prosperi, médico internista y endocrinólogo, con la acentuación me van a poner 0. Bueno, interesante, nos habíamos quedado hablando de esas 4 glandulitas, las paratiroides como habichuelas, que están allí pegaditas, abrazadas con la tiroides que tiene forma de mariposa, literalmente. Así mismo es. Y ese tejido conectivo que está allí, que la sostiene como un chinchorrito, pues ella dice, por favor, estoy aquí, no me olviden, cualquier cosa, pegamos un grito. Se hacen manifestar con alteración del metabolismo del calcio, que tiene un balance con el del fósforo, ¿cierto? Así mismo es, doctora. Sí, señor. Entonces, bueno, de verdad me encanta ese comentario que hiciste con nuestros cirujanos. Bueno, realmente estamos muy bien preparados. Y la relación, doctora, para que el paciente esté claro, sí, de la vitamina D con el calcio. Porque, sí, por favor. Porque la mayoría de los pacientes, por ejemplo, saliendo un poco del tema, porque nosotros sabemos... No, estamos fuera del tema, estamos en el tema. Que todo se relaciona
cuando existe, y nosotros siempre lo hemos dicho, el calcio está en los alimentos. Y la función principal de la vitamina D, es que lo absorbamos a nivel gastrointestinal y que no lo perdamos a nivel renal. Entonces, yo siempre he dicho que esos pacientes que mira, que colócale calcio en los casos de osteoporosis, casos de osteopenia. Entonces, si lo amerita a nivel de paraclínicos, como es el calcio sérico, uno, bueno, tiene indicación, lo indica. Pero hay que usarlo con precaución. Recordemos que el calcio también produce otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la litiasis, ¿me entiendes? Cálculos. Claro. Entonces, yo considero que yo lo suplemento en la dieta y le coloco vitamina D, que es fundamental, pero siempre con precaución. Y con niveles séricos también de vitamina D. Sobre todo la 25 o HD, que es la forma activa de la vitamina D, doctor. Claro. Entonces, pero es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque nosotros hemos visto en los congresos endocrinos que a nuestros colegas y a mí también, en lo particular, me llegan pacientes que están tomando una sobredosis de vitamina D. O sea, si tú indicas 2.000, están tomando 4.000 porque se lo recomendó algún amigo, porque se lo recomendó. Entonces, es un tema de que hay que tener precaución con la vitamina D. No hay que tener esa ligereza con esos frascos tan grandes de vitamina. No hay que tener esa ligereza ni exceder la dosis que el médico le indicó. Bueno, pero es que es una recomendación. Mira, la mejor recomendación es un médico de confianza. Acuda al médico de confianza y pregúntele: doctor, ¿qué opina usted si me tomo 2.000, me tomo 4.000? Si los requerimientos son altos, según los niveles de 25 HD, que es la forma activa, que es un examen que es una muestra en sangre, entonces allí se coloca la vitamina D. Pero hay que tener precaución con eso, doctora, porque la mayoría de los pacientes está hoy en día como que abusando de ciertos fármacos por lo que ven en internet, por lo que escuchan, por lo que dice una persona que se ve bien, pero solo es el 1%. No tiene un basamiento científico. ¿Y el sol que dónde lo dejamos? sustente. ¿Dónde dejamos el sol? Bueno, figúrese, así mismo es. O sea, no estamos allá en la Patagonia, estamos aquí en el trópico. Así mismo es. Y esa es la mejor forma, para que sepan, la mejor forma de activar la vitamina D es con el sol, la exposición al sol. Pero eso sí, con precaución. La exposición al sol que nosotros recomendamos es de cuando se levanta, algunas veces a las 6:30, 7 de la mañana, el sol que sale, hasta las 9, 9:30 de la mañana. Sí, después de las 11 es sartén frito. Entonces yo le digo, es todo lo contrario, que quiere verse bien, no quiere, y sobre todo las personas blancas, el que se quiere ver bien, rosadito, no quiere tener esa piel arrugada, y mucho menos exponerse a futuro a desarrollar una patología maligna a nivel de piel. Correcto. Y el sol de 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, hasta 6:30, 7 de la noche. Me encanta ese apéndice que acabas de ampliar sobre la vitamina D, porque la novedad de esos empaques grandes de 100 cápsulas oblongas, como las llamaban antes, de vitamina D, flojitas, y dice, no, esto como para un año. O sea, los niveles séricos, el médico endocrino o su médico internista, además de su perfil 20, considerará si debe hacer, de acuerdo a las características del paciente, ¿verdad? Su edad, las patologías, si las tiene, o por la edad ciertas cosas que deben disminuir o deben tener un suplemento, también depende de la alimentación. Entonces, pues, corregir eso. Más no es mejor. Así mismo. Debe ser. Ahora bien, hace rato nos mencionaste lo de la hipotiroidismo y el hipertiroidismo y las pruebas que se hacen de antiperoxidasas, y la otra es antitiroglobulina. Antitiroglobulina. Pero esas las tiene que solicitar el médico. Claro, las estamos mencionando aquí porque estamos tratando un tema lo más sencillo posible para conservar y cuidar nuestros órganos, y sobre todo en este caso estamos hablando de la tiroides, y no taparse las cosas con una bufanda. Creo que es importante exigir que nos toquen el cuello. Así mismo, doctora. Es muy importante el cuello. Hacer énfasis, doctora, que se me pasó por alto, en el tema de las tiroiditis agudas. Bueno, sí, ok. Que eso es ¿Cómo importante. pasa eso? Bueno, esa así es una como causa, cuando uno le da fiebre, viene una tiroiditis aparte, ¿no? Así mismo es, doctora. Ajá. Sin que tengas una patología tiroidea de base, puede haber tiroiditis aguda y subaguda. ¿Qué conlleva esto? Bueno, enfermedades como bacterias, virus. Eso es una inflamación aguda, de un aumento de volumen agudo, inflamación aguda de la región anterior del cuello, muy dolorosa. ¿Me entiendes? Que hay que estudiar.
Y la causa, bueno, es variada, pudiera ser virus, bacteria. Entonces también esto es importante. Claro. Esto es importante. Ahora hemos escuchado, y me imagino que usted más que yo por su especialidad, y nosotros porque, bueno, las doctoras cuando vamos a un congreso hablamos de la familia, de los niños, pero también de la salud, que en general, no, yo tuve un nódulo tiroideo, pero a mí no me lo operaron. O sea, me dijeron que era benigno y me lo quedé, pero se me ve un poco, ¿no? Por eso es que yo uso cuello alto, cuello tortuga, y sigo con la bufanda, o la pasmina, como la quieras llamar. ¿Qué pasa con ese nódulo? Que a veces es el paciente el que se lo diagnostica. Bueno, doctora, esto es un tema sumamente interesante. ¿Por qué razón? Porque el paciente que tiene nódulos, por lo general, se lo toma a la ligera. Yo considero, a pesar de que el porcentaje es mínimo de que sea maligno el nódulo, yo considero que debe acudir al médico para que se lo estudien. Los nódulos tienen unas características ecográficas de sospecha. Por ejemplo, si es más alto que ancho. O sea, a la hora de acudir al médico, lo primero que hay que hacer es la palpación. Si usted encuentra un hallazgo, yo por lo general hago palpación y le hago eco a todos los pacientes que considere hacerlo. Así en la palpación no encuentro un hallazgo, porque hay nódulos que crecen hacia la parte inferior del cuello, hacia el tórax, y otros que crecen hacia la región posterior. Entonces, a veces es un poco difícil la palpación y pudiéramos pensar que no existe ningún tipo de lesión a nivel de la tiroides, por eso es que se le hace el eco. El diagnóstico del nódulo, la mejor manera de hacer el diagnóstico del nódulo es a través de la ecografía. Pero bueno, después de hacer la ecografía, tú encuentras unas características ecográficas que son de sospecha para realizar o no una punción por aspirado con aguja fina. ¿Me entiendes? Dependiendo de las características del nódulo. Ajá. Hay nódulos sólidos, hay nódulos quísticos. Ayer me preguntaba una paciente, doctor, ¿no es lo mismo un nódulo que un quiste? Y le dije, el quiste es un nódulo. La diferencia está, y eso es importante que el paciente lo sepa, es el contenido interno del nódulo. Cuando es quístico, está lleno de líquido. Cuando el nódulo es sólido, es porque es sólido. Es tejido. Entonces, es tejido. Es tejido lo que hay internamente. Entonces, en las características, doctora, de sospecha, si es más alto que ancho, si es hipoecoico, si tiene microcalcificaciones en el interior, evidentemente, del nódulo, si es de bordes irregulares, que eso es sumamente importante también. Pero ese hallazgo te lo dice el médico endocrinólogo que está en el caso, que está en el caso. Que es experto en ecografía, o evidentemente el médico radiólogo que te hace el eco. Exacto, que está especializado en esos órganos. Así mismo. Sí, porque bueno, son por imágenes. Por imágenes. Hipoecoicas o hiperecoicas. Pero no conformarse. Yo siempre le digo al paciente... Es un todo, es un conjunto de estudios. El examen físico va adelante. Va adelante, por supuesto. Yo siempre he dicho que mis maestros me decían, uno ve pacientes, uno no ve laboratorio. Eso también es cierto. No, eso sigue. Aunque ahora llega el laboratorio por delante y el paciente viene atrás. Exactamente, doctor. Ya se lo ha hecho con anterioridad. Claro. Pero es importante no descuidarse con los nódulos. Y más aún cuando sabemos que la patología tiroidea es fiel, en el peor de los casos, doctora, que nos arroje una patología maligna a nivel de la tiroides en cualquiera de las variantes, sea un CA papilar, un CA folicular, un CA medular, eso tiene cura. Qué Usted bueno. trae la tiroides, si hay que hacer resección ganglionar, se hace resección ganglionar, se le coloca yodo radioactivo y el paciente se cura. Todo a tiempo tiene solución. Vamos a continuar con esa parte de los nódulos en nuestro segundo segmento, porque llegó la hora de despedirnos por breves segundos y regresamos hablando de la glándula tiroides con el doctor Carlos Prosperi. Y ya estamos de vuelta en su programa Salud y Bienestar, conversando el interesante tema sobre la glándula tiroide. No solo es responsable de regular nuestro peso corporal, con nuestro invitado, el doctor Carlos Prosperi, médico internista y endocrinólogo. Les recuerdo, retransmisión de nuestro programa Salud y Bienestar por 90.3 FM Unión Radio, sábados 8 a.m., domingos 8 p.m., 90.3 FM, también por www.medicointernistas.com
mundour.com, también por Simple TV, canal 980. Bueno, te voy a tutear, Carlos. Nos quedamos en esa parte, pues, de los nódulos, ¿no? Que esos nódulos, bueno, me encanta todo eso que acabas de decir, porque no puede pasar por alto la palpación de nuestro cuello en un examen físico, incluso en un examen, así sea un médico internista o médico general. El examen físico es de la punta del pelo al dedo gordo del pie. También hay que ver los pies, todo. Nosotros somos un ente completo, así como los dermatólogos te dicen, doctor, usted también es médico, pero lo voy a revisar, usted se quita toda la ropa y compre un espejo para que se revise siempre la piel de atrás de su cuerpo. ¿Eso no es así, Carlos? Total, doctor. Claro. Total. Es que eso no se debe perder. El buen examen físico nos genera un diagnóstico oportuno. Claro. Y evidentemente nosotros, yo siempre lo he dicho, uno al paciente desde que llega al consultorio, incluyendo peso, talla, o sea, examina la piel completamente, palpa, toca, ausculta. O sea, yo por ejemplo, doctora, me ha pasado que yo he encontrado, tú encuentras un soplo y por muy sencillo que sea un soplo, bueno, yo desde nacimiento lo tenía, cuando hace un ecocardiograma tiene una alteración mucho mayor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces al paciente hay que examinarlo. En términos generales hay que examinarro. Claro. Sea cual sea su especialidad, uno tiene que examinar al paciente. No puede dejarse de lado. Es fundamental la presión arterial. Y hago énfasis en esto porque es un tema, doctora, de que muchos pacientes están subdiagnosticados o no saben que la padecen, y nosotros sabemos que la cardiopatía isquémica, eso lo sabemos, Claro. es una de las causas principales de muerte súbita a nivel mundial, más que los accidentes de tránsito, ¿me entiendes? Más que cualquier otra patología. Entonces no lo saben porque quizás nunca se han tomado la atención, y el paciente lo que te dice, bueno, doctor, pero yo no siento nada. No se trata de sentir nada, es una enfermedad netamente silenciosa. Cuando ya usted tiene un síntoma, una cefalea, tiene una palpitación, taquicardia, ya allí está pasando algo. Claro, perdón, cefalea es dolor de cabeza. Dolor de cabeza, exacto, dolor de cabeza. Entonces ya allí está pasando algo. Claro. Entonces es importante que el paciente le comente todo al médico. Y que bueno, hay también una enfermedad que es lo que dijimos, la labilidad emocional. Y eso se relaciona estrechamente con la tiroides, doctora, la labilidad emocional. No queremos decir que todos los que tienen labilidad emocional, que tienen depresión, que tienen tristeza, que a veces están alegres, contentos, pero en la tarde están tristes. No quiero decir que esto sea directamente culpa de la tiroides. Sin embargo, existe una relación entre la tiroides y la labilidad emocional. Es importante. Que también es importante a la hora del interrogatorio del paciente. Porque después del examen, antes del examen físico, el interrogatorio. No, claro. Y después el buen examen físico. No, es necesario. Por eso es que nuestras historias son tan largas y preguntamos tanto. Y bueno, es como un confesionario. Entonces te dicen, doctor, yo le voy a decir esto, pero esto no sale de aquí. No, es que nada sale de allí. Nosotros lo que vemos, escuchamos, y de hecho la historia clínica es un documento legal. Es algo privado que el médico guarda con celos, porque eso es la historia de nuestro paciente, todo lo que nos dijo. Hay pacientes que nos cuentan cosas que no tienen nada que ver con su cuerpo, pero como un psicólogo o algo así, valga la comparación, o como dice, como un cura se confiesa, ¿no? Entonces, bueno, uno guarda esos secretos, pero no se pueden guardar los secretos de los síntomas. Hay que decir todo, así sea algo viejo de hace 3 años, ¿qué le pasó? Así mismo. Eso puede dar una orientación. No, y es importante los antecedentes familiares, doctor. ¿Por qué razón? Claro. Porque sabemos muy bien que cuando la tiroides, la alteración de la tiroides es de origen inmunológico, por herencia. ¿Me entiendes? Hay que indagar sobre esos hallazgos. O sea, es importante, sumamente importante preguntarle al paciente cuáles son sus antecedentes. Yo siempre he dicho que la mejor medicina es la preventiva. Es correcto. Cuando uno va al origen de la familia, de cómo comes, cómo es tu estilo de vida, si tus familiares padecen o no de una enfermedad crónica, entonces el consejo que tú le das al paciente es cómo evitarla,
¿Cómo Claro. no llegar a tener esa enfermedad? Evidentemente que hay unas que son inevitables como la enfermedad inmunológica. Por ¿Me supuesto. entiendes? Que eso es el mismo cuerpo, tu mismo organismo y vamos para que, para que entiendan los que no escuchan, nuestros anticuerpos, que son sustancias que deberían de defendernos de agentes externos, no conocen a tu cuerpo como propio y lo atacan. Y de allí es donde se origina la alteración de los órganos Claro. o de la tiroides, por ejemplo. Sí, 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 exacto. Vamos a hablar del diagnóstico. Ya tenemos la historia clínica y estamos encaminados a la parte paralela, paraclínico. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de estas enfermedades? ¿De qué pruebas se utilizan? ¿Es de rutina pedir siempre las pruebas de la tiroides? No, doctora, no es de rutina. Primero, no le debemos generar un gasto extra Claro. a los pacientes. Ujú. Nosotros solicitamos las pruebas tiroideas cuando encontramos hallazgos, tanto clínicos como al interrogatorio del paciente. O sea, la sintomatología que está presentando el paciente y los hallazgos clínicos que nosotros encontramos a nivel del consultorio. Entonces, de allí, si nosotros consideramos que el paciente está padeciendo una patología tiroidea, entonces solicitamos la parte hormonal a nivel de sangre. Por ejemplo, le pudiéramos realizar, yo lo hago en mi consulta, yo hago eco en mi consulta. Si yo tengo la sospecha, tanto clínica como de síntomas del paciente que está padeciendo una patología tiroidea, que tiene un aumento de volumen en la región anterior del cuello, que se le palpa un nódulo, que tiene sintomatología si no se le palpen nódulos, por ejemplo, como dijimos en un principio, doctora, que usted aumente de peso, que esté cansado, que esté agotado, ¿me entiende? Que tenga estreñimiento, que tenga bradicardia, tolerancia al frío, o lo contrario, que esté perdiendo peso de forma acelerada, que tenga evacuaciones continuas, que tenga caídas del cabello, que tenga uñas quebradizas, piel reseca. Entonces, y la habilidad emocional, que va en conjunto del hipo y el hipertiroidismo, más la clínica, los hallazgos clínicos que nosotros podamos evidenciar a la hora de examinar al paciente, entonces allí solicitamos el perfil tiroideo. ¿Qué solicito yo en lo particular? Yo le solicito, evidentemente, buscando qué es la causa que más abunda, o la principal, que es la parte inmunológica, solicito antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, que son los anticuerpos. A esto se le acompaña la TSH, que es la hormona tiroestimulante, y la T3 y la T4 libre. Exacto. Y luego, como usted dice, después del eco, se sabrá si se hace otro estudio, ¿no? Exacto, doctora. Posterior al eco, dependiendo de las características, si encontramos o no nódulos, dependiendo de las características de ese nódulo, según la ecografía que realizamos, entonces se plantearía una punción por aspirado con aguja fina. Sí. Entonces, yo le digo a los pacientes que no le teman a esa punción por aspirado con aguja fina, porque muchos pacientes que tienen nódulos, doctora, ellos tienen ese temor, bueno, doctor, ¿y si me pasa algo? No. Eso es súper seguro, Allí lo que estamos buscando es un diagnóstico histológico y es importante determinar qué tipo de células tenemos dentro de ese nódulo. Pero para eso tenemos que hacer un eco y las características, si el nódulo presenta o no características de sospecha. Claro. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles? Bueno, doctor, las opciones de tratamiento dependen de la patología que tenemos. La levotiroxina se utiliza en el hipotiroidismo, que por cierto es el ET4, y el tiamazol, que es el famoso tapazol, se utiliza en el hipertiroidismo. Sigue el tapazol encabezando. Encabezando, sí, otra todavía, que es el nombre comercial. Pues. Sí, bueno. Es importante destacar que la tiroides tiene un mecanismo de retroalimentación positivo y negativo. Entonces, le explicamos al paciente en términos para que nos entiendan, de que el hipotiroidismo es cuando la hormona tiroestimulante, con esto no quiero decir que no va a acudir al médico, que va a confiar en lo que le estoy diciendo, sino que debería acudir al médico para que lo termine de orientar, porque quizás lo que podamos decir aquí, doctor, el paciente va a pensar que bueno, ya yo sé cómo hacer el diagnóstico, ya sé cuál es el tratamiento. No, esto debe ser supervisado por un especialista. Claro. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, porque sabemos que es importante esto, doctora, hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico, hipertiroidismo primario, hipertiroidismo subclínico. Entonces, a nivel de laboratorios, cuando hay hipotiroidismo, es cuando hay una elevación
de la hormona tiroestimulante o TSH. TSH, exacto. El primario, con disminución de la T3 y la T4 libre. Cuando hay hipertiroidismo, es una disminución en los niveles de hormona tiroestimulante, que es la TSH, y un incremento de la T3 y la T4 libre. Eso es hipotiroidismo e hipertiroidismo primario. Cuando hay hipotiroidismo subclínico, solo se afecta la TSH. Se altera la TSH, pero las libres están normales. La T3 y la T4 libres pueden estar normales. Y cuando hay hipertiroidismo subclínico, la TSH está suprimida o baja, pero la T3 y la T4 libres pueden estar normales. Ah, interesante. O sea que no vale Google, tiene que ir a la consulta. Así mismo. Eso debe ser así. Así mismo es. ¿Cómo puede afectar el embarazo la función de la glándula tiroides? Muchas mamás, cuando les hago la historia al bebé, o sea, el examen funcional, los antecedentes familiares, a mí me dio tiroides durante el embarazo, esa es la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella era sana, según la referencia. Bueno, doctora, yo, por lo general, el paciente que ingresa con el embarazo, que es sano, no debería desarrollar patología tiroidea. Eso es así. O sea, no es que, doctor, yo salí embarazada y me afectó. Más bien, en las semanas en que el feto desarrolla su tiroide, ayuda a la madre a regular la tiroide. O sea, funge como una ayuda, le ayuda en la producción de hormonas para que la mamá regule su tiroide. Entonces, el funcionalismo tiroideo, mejor, no la tiroide, sino el funcionalismo tiroideo. Claro. Pero la paciente es diferente, doctora, a la diabetes gestacional. Nosotros no tenemos tiroides hipotiroidismo gestacional, eso no existe. Hipertiroidismo gestacional, no. El paciente ya venía con una patología tiroidea. Quizás tenía una tiroiditis linfocitaria crónica en normofunción. ¿A qué me refiero con esto? Tenía anticuerpos alterados, pero su tiroides aún, la TSH y la T3 y la T4 libres estaban normales, funcionaban normales. Claro. ¿Me entiendes? Pero tenía anticuerpos elevados, porque eso puede fluctuar. Entonces, se embaraza y quizás eso alteró, los anticuerpos se elevaron mucho más, alteraron el funcionalismo y cambiaron a hipotiroidismo. Claro, importante no olvidar esto, porque no es que el embarazo produce. Exacto, patología tiroidea, patología tiroidea. Usted ingresó, ya se embarazó con eso, es diferente. Eso venía solapado. Así mismo es diferente a la diabetes gestacional. Claro, es así. Bueno, que es durante el embarazo, pues. Claro, durante el embarazo. Durante el embarazo. Les voy a recordar que estamos en Unión Radio 90.3, Salud y Bienestar. Nos puede escuchar www.mundour.com, buscar la pestaña de radio en vivo y bajar y darle clic a Unión Radio 90.3. También por Simple TV, canal 980. Nos puede seguir por @mundourweb, @radioescuela, y nuestros horarios de retransmisión: sábados 8 de la mañana por 90.3 FM y domingos 8 p.m. Recuerde, Simple TV, canal 980. ¿Cuáles son las opciones? O sea, ¿cómo puedo yo tener un hábito de vida saludable que incluya mi tiroides? Que no me la dañe, porque bueno, uno dice, bueno, si yo como bien, camino, hago ejercicio, todo debe funcionar bien, pero ¿hay algo especial? ¿Algún cuidado especial para nuestra tiroides? Bueno, doctora, me habla del desarrollo de enfermedad tiroidea para evitar el desarrollo de la patología tiroidea. Claro. Bueno, evidentemente que la inmunológica es muy difícil, porque es muy difícil, claro. Se le heredamos y es difícil revertir eso. Sin embargo, para evitar estancar el metabolismo y que haya algún tipo de alteración, o sea, porque lo que no queremos es estancar el metabolismo. Yo siempre he dicho que lo fundamental y los ejes deben manejarse así. Lo primero que debemos hacer es comer sano. No dejar de comer, evidentemente, pero comer sano, comer balanceado. Yo siempre he dicho que debemos acompañar las proteínas de un poco de carbohidratos vegetales. ¿Me entiendes? Un plato que contenga las diferentes comidas y alimentos que son necesarios para el organismo. Los 3 espacios del plato. Los 3 espacios del plato, que sean necesarios para el organismo. Y de forma adecuada, no exagerada. Evitar las bebidas azucaradas, yo siempre lo he dicho. Y fundamental, porque por ahí sabemos, doctor, ayer me decía una compañera nutricionista, me hablaba del término carbofobia. Sí. ¿Me entiendes? O sea, criminalizaron los carbohidratos ahora. Me llamó la atención eso, porque todo el mundo, yo dejé de comer carbohidratos, Miren, señores, el carbohidrato de absorción rápida es energía rápida.
sobre todo para las personas que son atletas, necesitan de carbohidratos. Nosotros todos, hasta el paciente con diabetes, con menos porciones, con mucho más cuidado, sí, pero necesitamos todos el carbohidrato. Es que todo eso es calculado. Eso así mismo es. Para eso existen especialistas en eso. Claro, nutrición y nutricionistas, que son especialistas en esto. Entonces, no porque una persona que se vea bien en las redes, no porque una persona que diga que para no ofender a nadie, que se debe comer carne cruda, que estoy totalmente en desacuerdo. Yo también. Totalmente en desacuerdo. Y en cualquier momento le daremos respuesta a eso, doctora, porque es que es un tema de que no engañes, porque te veas bien, no es que eres más sano, eso no es así. Y porque comas carne cruda, tú crees que eso no te está haciendo ningún daño a futuro. Por supuesto que sí. Entonces, pero bueno, nosotros sustentamos con base y con estudio. ¿Quién hace los consensos? Basamento científico. Basamento científico. Quien hace los consensos es gente sumamente brillante que dura más o menos 20, 30 años para realizar un consenso, doctora. Claro. Eso no me vas a decir tú porque te ves bien, con un 1% vas a decir, ¿en qué base te sustentas tú? Por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. para eso hay personas especializadas que se basan en consensos de gente sumamente exitosa y brillante que recopila toda la información que nosotros en los diferentes centros de salud enviamos y ellos montan estos consensos y hablan de lo que es bueno o lo que es malo. Eso va aparejado al estilo de vida. Al estilo de vida. Eso no puede ir solo. Y el segundo paso, doctora, que es fundamental y no menos importante que el primero, es el ejercicio físico. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, y hay pacientes que me dicen, bueno, pero yo camino para el trabajo. No, señor. Eso está bien que camine hasta su trabajo porque eso es importante. Claro. Pero yo le voy a decir una cosa, dedíquele al ejercicio físico. Un tiempo por lo menos de 180 a 200 minutos semanales. Usted lo distribuye como quiera. ¿A qué me refiero con el ejercicio físico aeróbico? Camine, monte bicicleta, haga natación. ¿Me entiende? Claro. Porque sabemos que hay personas que con sobrepeso, por el tema de las rodillas, no pueden hacer. No, correcto. Y en tercer lugar, la farmacología, que es importante que se hagan constantemente chequeos periódicos, sobre Claro. todo de los que padecen ya de patología tiroidea establecida, que se hagan el perfil hormonal para ver cómo está funcionando su tiroides, porque muchas veces es deficiente el tratamiento, o sea, quizás la dosis que colocamos no es la adecuada para el paciente y entonces uno va incrementando la dosis o disminuyendo la dosis según los hallazgos clínicos, los síntomas que presenta el paciente y los paraclínicos que son Ese punto te lo que es iba el a perfil preguntar. hormonal. Y lo voy a hacer. O sea, que a lo largo del tiempo, una persona que está manejando pues su hipotiroidismo, pero supervisado por su médico, a veces dice, ay, pero el doctor me bajó la dosis ahora o me le aumentó 25 microgramos. ¿Es así? Eso tiene que ver con, por supuesto, con el avance de la edad también y de la actividad y de lo nuevo o no de los órganos. El almanaque. Eso que acaba de decir del avance de la edad es tan importante desde el metabolismo celular, que la gente a veces se preguntan, pero ¿por qué los adultos mayores o los viejitos empiezan a desarrollar enfermedades? Nosotros, con el pasar del tiempo, el metabolismo celular va disminuyendo. Y eso es un ambiente propicio para desarrollar ciertas patologías. Por eso es que nosotros desde la juventud debemos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Me entiendes? Evitar el sedentarismo, comer sano, porque eso nos va a pasar factura a futuro. Nosotros no vamos a vivir en una eterna juventud. Eso es lo que yo le quiero decir. Yo siempre se los digo a mis pacientes. Entonces, pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, hacemos desastre con la comida, comemos lo que nos da la gana, abusamos de los carbohidratos, El del cuerpo azúcar. está nuevo. El cuerpo está nuevo. Pero con el pasar del tiempo eso nos pasa factura. Doctora. Uh-huh. Entonces es importante eso, enseñar a las personas, educar a las personas, porque nos pasa factura. Por ejemplo, a mí me decían ayer que presenté hablando del síndrome metabólico, también se le nos un poco el tema, me decían, pero ¿por qué en las mujeres es mucho mayor el riesgo del desarrollo del síndrome metabólico? Precisamente porque la mujer en la peri y menopausia hay una baja de estrógenos y esto también se vuelve un ambiente propicio para el desarrollo de algunas enfermedades. Claro. O sea, la protección de la mujer disminuye, no es que por completo, pero sí hay una disminución de protección. Claro. Y esto conlleva a que se desarrollen ciertas enfermedades como por ejemplo el síndrome metabólico, el hiperinsulinismo, que es una de las principales causas. Sí, hay que tener soporte científico para
paliar esa situación Así hormonal mismo, que así es mismo. propia, pues, Es propia ¿sí? Y natural de la del mujer. avance de la edad, Yo- claro. Yo siempre he dicho, doctora, yo decía esto, es que eso viene, bueno, yo en mi condición de católico creo profundamente en Dios, en mi condición de católico, y yo siempre he dicho que eso viene del Edén, de Adán y Eva, de que Eva no se conformó con morder la manzana, sino que Adán estaba por allá jugando con los conejitos, los venaditos, los pajaritos, y Eva le dijo, muerde la manzana tú también. Bueno, de ahí viene todo. Así mismo es. Fíjate, antes de cerrar nuestro tema, que bueno, siempre hay cosas que... La influencia en la fertilidad. Importante también, doctora. Importante. Aunque sean unas palabras de esto. Si porque... no tenemos unos niveles adecuados de hormona tiroestimulante, de T3 libre, eso puede afectar la fertilidad. Claro. ¿Por qué razón? Porque los ejes están conectados. Nosotros tenemos una glándula en todo el centro del cerebro, que es en la silla turca, el tamaño de una caraota. Esa glándula es la hipófisis. Esa glándula es la glándula madre de las hormonas. Ella va desde la hipófisis a la tiroide, y la tiroide va a las T3 y las T4 libres para ejercer sus funciones periféricas, a nivel celular periférico. Manda sus dos generales para abajo. La hipófisis va a las suprarrenales, evidentemente para el cortisol, un esteroide que nosotros necesitamos y es fundamental para mantenernos vivos. Y despertarnos. Así mismo es. Recuerden que el ritmo circadiano se compone de vasoconstrictores y vasodilatadores. Correcto. Y tenemos una hipófisis que va a los ovarios, en el caso de las mujeres, para los estrógenos, y en el caso de los hombres, a los testículos, para los andrógenos. Así es. Entonces, es importante, ¿por qué razón? Porque si no tenemos un balance, eso afecta la fertilidad del paciente. Igualmente, el hipotiroidismo, aunque esté en tratamiento el paciente, puede tener variaciones de elevación del colesterol. También puede ser difícil mantener siempre su peso, aunque esté medicado. Bueno, doctora, yo considero que no es difícil, porque si tú estás suplementando con una hormona sintética externa, haciendo la función de la que fisiológicamente no la está haciendo, no deberías por qué estancar el peso. Allí se le recomendaría hacer ejercicio, evidentemente. Claro. Yo voy a poner como ejemplo un paciente que tuve en una oportunidad, que el paciente padeció de cáncer de tiroides. Y bueno, de niño, de 6, 7 años, fue visto por un endocrinopediatra, le hicieron tiroidectomía total. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es que la gente piensa que al extraer la tiroide no vas a crecer, no vas a estar bien, no vas a poder tener hijos. No, señor. No. Usted, cuando le extraen la tiroide, que pierde la función de la misma, con la levotiroxina, usted recupera esa función. Correcto. Ese niño quizás medía 1,20, 1,30 y mide 1,85. Imagínese usted. O sea que con la sintética, la externa, la que se estaba tomando de forma externa, lo llevó a crecer, igual que como la interna. Claro, fisiológicamente nunca va a ser igual. Sin embargo, se asemeja muchísimo porque el paciente creció. Entonces, no, ese mito de que, bueno, si me sacan la tiroide, se me va a caer el cabello, si me sacan la tiroide, se me van a quebrar las uñas, voy a aumentar de peso, me voy a sentir mal. No, quizás vas a pasar por un proceso donde vamos a estar constantemente ajustando las dosis hasta llegar a la dosis ideal. Claro. ¿Me entiendes, doctora? Claro. Entonces, al llegar a la dosis ideal, usted va a vivir su vida para la eternidad. Los 100 años que Dios le va a dar, los 120 años que Dios le va a dar. Entonces, pero eso no lo va a cambiar en lo absoluto. O sea, no es que, no, ahora que no tengo tiroides, no. El día que usted llegue a la fórmula adecuada, la dosis adecuada, para que se sienta estable y esté bien a nivel de paraclínicos y de síntomas, entonces allí usted va a estar tranquilo. Claro. Bueno, nos vamos a despedir. Qué lamentable, tenía tantas cosas que preguntarte todavía. Vas a volver. Bueno, redes, ¿dónde ubicarte? Bueno, doctora, mis redes son @endocrinocontigo. @endocrinocontigo. Okay. Mi número de teléfono es 0412
0412-218-2456. 0412-218-2456. Y estoy ubicado en Policlínica La Arboleda, San Bernardino. La conozco. Gracias al doctor Carlos Prosperi, médico internista endocrinólogo. 1.000.000 de gracias. Debo traer la nutricionista que me dijiste, se los prometo. A ustedes gracias por su sintonía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitan Jalí Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgüe, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerden, nos puede seguir por Mundo UR Web, @Radio Escuela, y mi correo salud y bienestar unión radio @gmail.com. Hasta nuestra próxima entrega de Salud y Bienestar les habló la doctora Mercedes Elena Ledesma.